Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a La Antesala este martes 28 de octubre de 2025. Te saludo desde Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial y a casi un año de su toma de protesta? ¿Y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que lo descubras conmigo en mis plataformas digitales. Suscríbete a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888. Sígueme en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y en X, Jonathan-Lozada. Gracias a todos los que me siguen, los que me están siguiendo. Gracias también por sus comentarios, por sus puntos de vista, por dejarme saber sus opiniones. No dejes de hacerlo y no te olvides de suscribirte y de visitar el sitio web de este proyecto informativo, www.jonathanlozadaenlared.com. Y si quieres volver a escuchar este podcast a partir de las 6 de la tarde todos los días en la página principal de Jonathan Lozada en la red, puedes hacerlo. Fue detenido en Miami Víctor Manuel Álvarez Puga, sí, el chiapaneco, el personaje acusado de evasión fiscal, esposo de Inés Gómez Montt, acusado en nuestro país de lavado de dinero y desvío millonario de recursos públicos, entre otros delitos. El abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Montt, fue detenido ayer en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Esto luego de permanecer prófugo de la justicia mexicana durante casi 4 años. La captura se originó a partir de una revisión migratoria, ya que Álvarez Puga se encontraba en Estados Unidos con una visa de turista vencida, lo que permitió a las autoridades de ese país ubicarlo y proceder con su arresto. De acuerdo con información difundida por medios de comunicación estadounidenses y confirmada por fuentes del gobierno de México, Álvarez Puga fue trasladado al centro de detención de Crum North, en el sur de Florida, donde enfrenta un proceso administrativo en materia migratoria que podría derivar en su deportación o en un procedimiento de extradición formal a México. El empresario o el fiscalista mantenía una situación en la que permanecía oculto desde 2021, cuando la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República lo señalan como presunto responsable de encabezar, junto con su hermano Alejandro Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Montt, una red de empresas fantasmas que habría simulado contratos millonarios con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A través de estas compañías, conocidas como factureras, se habrían desviado cerca de 3,000 millones de pesos de recursos públicos bajo el amparo de servicios penitenciarios que nunca existieron, según la acusación. Los contratos de los que hablamos fueron firmados entre 2016 y 2017 y beneficiaron directamente a la firma Álvarez Puga y Asociados, un despacho que durante años operó estructuras fiscales para políticos y para empresarios vinculados a casos de corrupción. La localización de Álvarez Puga se logró tras una demanda civil en Florida por el incumplimiento de un crédito hipotecario de varios millones de dólares, lo que permitió rastrear su domicilio y corroborar que residía de manera irregular en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez detenido, fue puesto a disposición del ICE mientras se coordina con las autoridades mexicanas el proceso de entrega. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el caso y confirmó que el gobierno de México tiene conocimiento de la detención. Señaló también que las autoridades nacionales ya trabajan para solicitar la extradición
y que aunque se trata de un procedimiento que requiere de la participación del Departamento de Estado y de los tribunales estadounidenses, el país insistirá en que Álvarez Puga responda ante la justicia mexicana. Textualmente dijo la primer mandataria: sí hay una orden de aprehensión y está siendo requerido por la Fiscalía General de la República. Naturalmente debe ser entregado a México, así lo puntualizó. El caso de Álvarez Puga y Gómez Montt, recordemos, se convirtió en uno de los expedientes más mediáticos de los últimos años por el constante, contrastante estilo de vida ostentoso y la gravedad de las acusaciones. Ellos salían en revistas con fotografías que les tomaban en escenarios impecables, majestuosos, toda la familia exuberantemente vestida en sitios y en escenarios impresionantes. Ambos han negado los señalamientos y aseguran ser víctimas de la persecución política. ¿Será realmente una persecución política lo que estamos viendo? Bueno, en Chiapas conocemos muy bien el caso, conocemos muy bien quién es él, conocemos muy bien y muy de cerca quién es Víctor Manuel Álvarez Puga y también conocemos muy bien quién es Alejandro Álvarez Puga. Por supuesto, conocemos quién es Inés Gómez Montt. La detención de este personaje reabre un expediente emblemático sobre la corrupción y el lavado de dinero durante el periodo neoliberal y representa un golpe significativo a una red que, según la Fiscalía General de la República, fue clave en el desvío sistemático de fondos públicos a través de empresas fachada. El gobierno mexicano espera que la cooperación con Estados Unidos permita concretar su retorno al país para que enfrente los cargos que pesan fuerte en su contra. Hace algunos meses estuve en la conferencia matutina y le pregunté directamente a la presidenta de la República sobre el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga. Vamos a escuchar lo que en esa ocasión, el 1 de abril de 2025, nos respondió la presidenta. El mensaje que envía a la Suprema Corte es: puedes ser defraudador, puedes enriquecerte ilícitamente, puedes lavar dinero y llevártelo y puedes volverlo a hacer. Y eso creo que es un muy mal mensaje. El tema de Víctor Manuel Álvarez Puga y de Inés Gómez Montt, creemos que es muy emblemático, es muy importante ver por qué es eso que no debe suceder. Es eso que no debe suceder en cuanto a la acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial, pero también de quienes están involucrados en lo que hicieron ellos posible, también en lo que no debe hacer nadie en un país que busca justicia. Y lo planteo desde el conocimiento que tenemos en Chiapas de este personaje, Víctor Manuel Álvarez Puga. Él es deshonrosamente chiapaneco, nacido en Tuxtla Gutiérrez. Lo conocemos bien su historia y quiero compartir brevemente porque lastima también esta circunstancia. Y lo recordamos muy bien cuando de repente, de un día para otro, de un mes para otro, quizá de un año para otro, se volvió muy famoso. Y todos hablaban en Chiapas de los Álvarez Puga como gente muy respetable, como gente que hizo dinero de una manera lícita, y no fue así. Ellos tenían un puesto de tortas, de hot dogs, de hamburguesas en el centro de Tuxtla Gutiérrez, justamente enfrente de lo que era anteriormente la terminal de autobuses de Cristóbal Colón, y de repente convirtieron un emporio, pero un emporio que no es solo lavado de dinero así nada más, ¿no? Es también evasión de impuestos, porque a veces cuando pensamos en el lavado de dinero pensamos, bueno, es que es dinero sucio del narcotráfico que llega y se mete al banco. Pues sí, pero también es dinero de quien no quiere evadir, de quien no quiere pagar impuestos, de quien evade impuestos. Y de quien evade impuestos a veces, pues podemos ir en contubernio o en acción o en asociación con autoridades incluso. Es muy grave, es muy profundo, ¿no?
Entonces no hay nada de respetable en ese caso, es todo lo contrario, ¿no? Y yo me acuerdo que platicaba con la gente, ¿no? Y también nuestro trabajo periodístico, ¿y quién es Álvarez Puga? O sea, de repente cuando empezó a sonar su nombre. Y yo me acuerdo mucho de una respuesta que decían, es que es un fregón, ¿no? Que logró encontrar un vacío en la ley y a partir de ahí es que está haciendo toda una estrategia. Es hasta insultante, ¿no? Y me parece que exponerlo está muy bien, exponerlo, pero que se vea, que se visualice más, que los medios lo puedan conocer y que la gente lo pueda conocer más allá del simple hecho de que se han descongelado sus cuentas, porque lo hemos visto en Chiapas y con la desigualdad que tiene mi estado, donde hay gente que aún y con las condiciones y las acciones que se han emprendido para darle dignidad al sur, pues sigue en condiciones de pobreza y de desigualdad muy lacerante. Pues no. Pero ¿quién es Víctor Manuel Álvarez Puga? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿De dónde vino? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo se constituyó en lo que actualmente representa? Víctor Manuel Álvarez Puga es abogado, es, de acuerdo a lo que él mismo ha declarado, empresario mexicano, es originario de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, y proviene de lo que los reportes describen como una familia de comerciantes. Recordemos que él y su hermano pusieron un puesto de tortas enfrente de la terminal de autobuses de OCC y de ADO en el centro de Tuxtla Gutiérrez, y después, de manera poco explicable, se convirtieron en prominentes millonarios. En cuanto a su formación académica, se le identifica como un abogado. Sin embargo, pues no hay fuentes que detallen exactamente qué estudió, en dónde estudió, cuándo se graduó o qué especialidad tiene. En el año 2000, junto con su hermano Alejandro Álvarez Puga, fundó el despacho jurídico Álvarez Puga y Asociados. Este despacho se dedicaba a temas de planeación fiscal, amparos, defensa fiscal, gestión de recursos humanos, civil, mercantil, corporativo y según algunas descripciones que se pueden encontrar en medios de comunicación, también agrario y ambiental. Este despacho se expandió con presencia en varias ciudades de México y, según algunos reportes, también en Estados Unidos, en Centroamérica y en Europa. A través de su involucramiento mediático por acusaciones de corrupción, Álvarez Puga participó también en iniciativas que describen a su actividad como social o humanitaria, como colaboraciones con la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Interesante. Conoció a Inés Gómez Montt en 2013. Se casaron y el 3 de febrero de 2015 fue cuando consumaron sus nupcias. Juntos tienen hijos en común, 2, según el registro que se tiene, y Álvarez Puga también tiene al menos un hijo de una relación anterior. Álvarez Puga está sujeto a órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República en México por delitos que incluyen, como lo hemos señalado, delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y otros relacionados con el uso de empresas fantasmas. Se le imputa, junto con su hermano y su esposa, tal y como lo mencionamos hace unos minutos, haber encabezado una red de empresas que emitían facturas falsas, simulaban servicios y desviaban recursos públicos. La magnitud de los recursos desviados pues es muy amplia, muy grande, y hay esquemas que se les atribuyen directamente a ellos. Parte de la controversia también se relaciona con el hecho de que, pese a la orden de captura, la pareja logró recuperar sus cuentas bancarias mediante amparos o decisiones judiciales y, de alguna manera, gracias a esto se han mantenido en el extranjero. ¿Y quién es Inés Gómez Montt? Bueno, seguramente la conoces, pero démosle una refrescadita a quién es esta señora. Esta señora, de nombre completo, es Inés Gómez Montt Arena. Ella nació en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983. Estudió comunicación en la Universidad Anáhuac y comenzó su carrera en los medios de televisión, en Televisión Azteca, justamente con El Usurero. Miren nomás, coincidencias o simplemente el destino
que junta a los personajes con perfiles parecidos. Ahí trabajó prácticamente toda su trayectoria profesional hasta su salida en 2019. Su debut fue en 1997 como actriz infantil en la telenovela Trick Track, transmitida por TV Azteca. Posteriormente, en el 2002, se incorporó como reportera al programa de espectáculos Ventaneando, donde empezó a ganar notoriedad por su estilo extrovertido y su tono desenfadado. Más tarde condujo programas como Los 25 Más y Crónicas de la Virgen, además de realizar coberturas especiales para esa televisora. Entre 2009 y 2011, Inés Gómez Montt se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la pantalla azteca. Su fama internacional creció tras la cobertura del Super Bowl, cuando apareció en conferencia de prensa vestida de novia y le propuso matrimonio al mariscal de campo Tom Brady, una escena que dio la vuelta al mundo y la colocó en el radar mediático internacional como una figura polémica y mediática. Atributos que se le quedaron hasta el día de hoy, aunque hoy es polémica y mediática, no tanto por su talento histriónico, sino por el talento que seguramente desarrolló junto a Víctor Manuel Álvarez Puga, en lo que parece una trama, una presunta participación en hechos delictivos. Durante esa etapa de la que les hablo, cuando le propuso matrimonio al mariscal de campo Tom Brady, colaboró en programas deportivos como Los Protagonistas y Ventaneando Deportivo, donde combinó farándula y deportes. Su estilo irreverente y su facilidad para las cámaras le hicieron una de las conductoras jóvenes más populares de televisión azteca en la década de 2010. En 2013 salió del aire por motivos personales y luego se reincorporó como invitada y conductora ocasional hasta 2017, año en que se casó con el chiapaneco que nos ocupa hoy, Víctor Manuel Álvarez Puga. Ahí comenzó a distanciarse del medio televisivo. Pues sí, ¿para qué quería ya la televisión si tenía a Víctor Manuel Álvarez Puga a su lado? Desde entonces, su vida pública se concentró en redes sociales, donde proyectaba una imagen de lujo, viajes, moda y vida familiar, que hasta el 2021 fue cuando tuvo que recular. Fue el momento en que estalló el escándalo judicial que hoy la mantiene prófuga de la justicia. Pues un tema que da para mucho, un tema que pega directamente a Chiapas, porque este personaje pues nació en Tuxtla Gutiérrez, un tema que pues nos deja a todos con mucho que reflexionar acerca de lo que es la justicia en nuestro país, de lo que es este tema de la evasión fiscal en nuestro país, y en donde Chiapas ha estado en otros sexenios muy presente. Este tema de la evasión fiscal, en el que pues se involucró a mucha gente, y uno de los más acérrimos, de los más flamantes protagonistas fue Víctor Manuel Álvarez Puga. Recordemos que Inés Gómez Montt, por cierto, su esposa, también tuvo amistades muy visibles dentro de la farándula mexicana. Destaca su relación con Galilea Montijo, otro personaje que también ha estado en el centro del huracán. Vamos a ver qué pasa con el tema. Vamos a darle seguimiento puntual a cómo se desarrolla esta comunicación que está teniendo el gobierno de México con las autoridades de Estados Unidos en torno a la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien se encuentra en estos momentos en Florida. Está detenido en Florida. El tema fue una detención por temas migratorios, una demanda civil que se estableció en su contra por el pago de una hipoteca de gran valor, y a partir de ahí los agentes de ICE lo encuentran, ven que está en estatus irregular, que entró a Estados Unidos con una visa de turista y que sigue viviendo ahí cuando el estatus o el permiso para permanecer en ese país ya estaba vencido. Lo detienen, se comunica esto con México y entonces estalla la bomba. Hoy en México las autoridades esperan su extradición para que enfrente a la justicia en este país, y seguramente una vez que esto suceda, pues se irá como hilo de media
Seguramente seguirá Inés Gómez Montt, seguramente seguirá investigación contra Alejandro Álvarez Puga también y contra todos los involucrados, en donde seguramente hay otros chiapanecos. No lo decimos con orgullo, lo decimos realmente con pena de que nuestro estado hoy sea protagonista, porque este personaje salió justamente de Chiapas, de vender tortas enfrente de la OCC a un multimillonario hoy acusado de evasión fiscal y detenido por los agentes del ICE en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y tú qué opinas al respecto? A mí me encantaría conocer tu opinión. Es un tema que a muchos nos pone a reflexionar, porque muchos conocemos el caso, ya sea de manera directa, indirecta, periodística, cercana. Muchas personas con las que yo he platicado conocían muy bien a Víctor Manuel Álvarez Puga. Yo me acuerdo en los inicios de mi carrera, hace algunos años, hace ya un par de décadas, ya se hablaba de él, pero fue justamente hace aproximadamente 15, 18 años cuando más sonaba el nombre de Álvarez Puga. Se le mencionaba con respeto. Yo conozco a muchas personas que entrevisté, personas con las que estuve en contacto, que hablaban de Álvarez Puga, de Víctor Manuel Álvarez Puga, de Alejandro Álvarez Puga, de ambos, de la familia Álvarez Puga, como con mucho respeto y con mucha admiración. Alguien alguna vez me dijo, lo que pasa es que ellos encontraron un pequeño vacío en la ley y ahí encontraron la manera de ayudar a descargar impuestos a empresas, a empresarios, a personas que tenían una carga en el pago al SAT muy elevada. Se hablaba con respeto de ellos, se hablaba con admiración de ambos. Eran personas que viajaban en avionetas privadas, en avionetas particulares. Era un estilo de vida ostentoso, que tuvieron de la noche a la mañana, porque todos recuerdan este momento o esta circunstancia en el que los dos hermanos ponen la tortería y de repente, de vender tortas hechas con pan, con bolillo, con telera, a comer caviar y ya no a venderlo, sino a consumirlo en los lugares más exclusivos del mundo. Ahí están las revistas. Ahí están las versiones digitales de estas revistas de sociedad, en donde en muchas ocasiones fue retratado Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Montt y los hijos de ambos, en cruceros, en escenarios magníficos, en residencias impresionantes, vestidos con pulcritud, con marcas, con diseñadores, pero además con todo un estilo de vida exuberante, con todo un estilo de vida ostentoso, con todo un estilo de vida en el que alguien que había puesto un puesto de tortas jamás se imaginó llegar a tener. Y lo llegó a tener, pero ¿en qué circunstancias? Hay mucho más que descubrir aquí. ¿Qué pasó en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Cómo es que estos contratos se le dieron a las empresas de Víctor Manuel Álvarez Puga? ¿Por qué se le dieron a ellos y por qué estas empresas nunca realizaron el trabajo para el que fueron contratadas? Esto huele a corrupción. Vamos a ver hasta dónde da el hilo de media que empieza hoy a desilvanarse con la detención que en Miami, Florida, se llevó a cabo ayer de Víctor Manuel Álvarez Puga por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Estados Unidos. Vamos a un corte, estamos transmitiendo a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar conmigo a través de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial y cómo se reconfigura
México, cómo se reconfigura el mundo y cómo se reconfigura Chiapas. Descúbrelo conmigo a través de mis plataformas digitales. www.jonathanlosadaenlared.com es nuestro sitio web, y sígueme en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, Jonathan Losada 888, en X, Jonathan_Losada. Hemos hablado en el primer tramo, en el primer bloque de este podcast acerca de la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami. Hemos recorrido un poco su trayectoria, hemos recordado por qué es acusado por la Fiscalía General de la República, hemos puesto sobre la mesa la necesidad de una investigación que amplía los personajes con los que se relacionó él, y hemos también puesto pues un escenario en el que seguramente se va a tocar a partir de la extradición de este personaje a otros cercanos a él, probablemente empresarios, pero también funcionarios públicos propios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues es que Felipe se mete hasta en la sopa. También a Felipe deberían de investigarlo, no por este caso, pero por otros que también tienen una cola bastante larga y mucho de donde se puede rascar. Vámonos a otros temas, vámonos a otro evasor, a otro estratega de evasión fiscal que lo ha hecho desde otro escenario, desde otra trinchera. Ricardo Salinas Pliego, él ha hecho de la evasión fiscal pues su instrumento favorito. Él ha utilizado la evasión fiscal no únicamente para enriquecerse, sino parece que es un estilo de vida que empezó a desarrollar, o con el que empezó a acumular más recursos para su patrimonio, mal habido en este caso, por cierto, desde 2008. Ricardo Salinas Pliego, hoy en el ojo del huracán. Bueno, Víctor Manuel Álvarez Puga nos dijo: quítense que ahí les voy, ¿no? Con su detención, porque sí era una detención muy esperada, era una detención pues que muchos decíamos, bueno, ¿dónde está este señor? ¿No? ¿Dónde se fue a esconder? ¿Cómo es posible que nadie lo encuentre? ¿No? Y pues de buenas a primeras los que no esperábamos que lo hicieran, los del ICE, a quienes tanto se les cuestiona por la manera, en muchos casos inhumana, con la que realizan sus operativos, pues fueron los que dieron con este señor, con Víctor Manuel Álvarez Puga. ¿Y tú conoces a alguien en Chiapas que haya estado vinculado con él? Ahí te dejo nomás la pregunta. Vámonos al tema de Salinas Pliego. Vámonos para allá. El SAT no va a ceder y Salinas Pliego hoy intenta victimizarse tras ser exhibido como el evasor fiscal que ha demostrado ser. Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, quedó este martes en el centro del escrutinio público luego de que el gobierno federal desmintiera ayer de forma categórica la existencia de cualquier acuerdo fiscal o trato personal, y hoy le recordara: toma chocolate, paga lo que debes, así, duro y a la yugular. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria coincidieron ayer, recordemos, en ese mensaje claro: no hay negociación alguna con un contribuyente que ha evadido impuestos por años. Si quieren pagar, que paguen. No se necesita una reunión previa ni ningún acuerdo. Esto lo dijimos ayer, lo compartimos aquí en este espacio. Fue lo que dijo la presidenta de México al abrir la semana este lunes 27 de octubre de 2025 en la conferencia matutina. El primer tema, el más importante, el relevante por las circunstancias que implica, fue el de esa carta que había enviado Ricardo Salinas Pliego a la presidenta de la República hace un año, en la que afirmó que había un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador para pagar menos, mucho menos, ni el 10% o más o menos el 10% de lo que en realidad es su deuda. Él aludió a una deuda de más o menos 7,200 millones de pesos, cuando en realidad su adeudo asciende a más de 74,000 millones de pesos.
Tras este desmentido, pues Salinas Pliego volvió a las redes sociales el día de ayer para intentar reposicionarse como víctima. Que se lo crea su mamá, perdonen, pero ¿quién se lo va a creer? Afirmó que existía una persecución sistemática en su contra y anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusando, según él, supuestos abusos del Estado mexicano. El argumento no se sostiene. Los créditos fiscales que enfrenta su conglomerado datan de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Esto durante los gobiernos de Felipe Calderón del Espurio y de Enrique Peña Nieto. Es decir, no se trata de un conflicto político actual, son deudas que su grupo ha evitado pagar durante casi 3 sexenios, durante más de 17 años, o sea, un chingo. Según cifras oficiales, los adeudos acumulados por Grupo Salinas, particularmente Electra y TV Azteca, ascienden a más de 74 mil millones de pesos, producto de resoluciones firmes del SAT y de tribunales fiscales que han ratificado estas irregularidades. Y la polémica pues estalló cuando el empresario publicó el día de su fastuosa fiesta de cumpleaños, el pasado sábado, en la Arena Ciudad de México, una carta dirigida a la presidenta Sheinbaum, en la que él decía, como hemos mencionado, haber tenido un entendimiento, un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, con el expresidente, lo que pues definitivamente fue desmentido. Él pensó que en su espectáculo de circo, en su espectáculo circense, en ese espectáculo de poca monta, pues iba a lograr que se le creyera, iba a lograr que se le viera como una víctima de un estado represor. Pues lejos de ello, creo que ofendió a muchos mexicanos, ofendió al pueblo de México con ese espectáculo bizarro, con ese espectáculo, pues no sé ni cómo definirlo, ¿no? Bizarro, pobre, mediocre, ¿no? Que refleja mucho el pensamiento del señor, el pensamiento también de las producciones que se hacen en su televisora. Es una televisora que tuvo peso, hoy no sé si tiene peso. Utiliza una concesión, un espectro radioeléctrico amplio que le permite estar en todo el país, transmitir en todo el país. Pero si nos ponemos a pensar en lo que transmite hoy en día con campañas, campañas de difamación y con mentiras, pues me parece que ya no mucha gente quiere seguir observando, viendo, consumiendo sus productos, y menos lo que vemos cuando en un espectáculo, cuando en una fiesta, cuando llega a sus 70 años, que debe ser pues para cualquier persona un momento memorable, ¿no? De llegar al 7º piso de la vida y en donde se debería de celebrar para uno mismo y darle gracias pues a la vida misma por permitírseles llegar. Pues este personaje se hizo una fiesta a sí mismo, haciendo una especie de circo, como lo he señalado, en donde puso ahí a personajes que aludían a algunos legisladores o líderes del movimiento de la Cuarta Transformación, puso a varios actores disfrazados de ratas y de ratones con chalecos de Morena, intentando pues decir que el gobierno actual se lleva tu lana, cuando sabemos que quien se lleva tu lana es Ricardo Salinas Pliego. Vamos a ver qué sigue, vamos a estar pendiente de lo que sucede. Este anuncio que él hizo de recurrir a una Corte Interamericana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues suena como amenaza, suena fuerte, pero en realidad es un camino complejo, ¿no? Primero tienen que agotarse todas las instancias locales y posteriormente pues hay un proceso que seguir para que ello sea posible. Las instancias locales pues se van a agotar señalándolo como el evasor que ha querido ser, porque no es una acusación o no es un adjetivo que se le ponga por descalificarlo o por querer señalarlo, es lo que él mismo ha construido de su vida o de lo que debería de ser una vida profesional y empresarial. Como hemos mencionado en otras ocasiones, es un señor que ha hecho con sus empresas estrategias de evasión fiscal complejas para no pagar al Estado
mexicano. Así fue como se desató pues este escándalo, esta situación en donde hay que tomarnos un minuto para reflexionar cuál es el verdadero fondo del caso. No hay un enfrentamiento político, no hay una persecución ideológica. Lo que hay es acción del Estado mexicano para hacer cumplir la ley fiscal y cobrar lo que legítimamente corresponde al erario. El SAT no discute con empresarios, aplica la ley. Me da mucha pena leer en Twitter a muchas personas, a varias personas, a lo mejor algunos, bueno, muchos son empleados de Ricardo Salinas Pliego, son comunicadores que trabajan en su televisora, pero otros son gente común y corriente. Hay muchos bots también, pero gente común y corriente que lo defiende, que defiende el hecho de que robe. ¿En qué momento? Yo no sé en qué momento el oprimido resultó ser el defensor del opresor. Ese es un tema que requiere una reflexión y yo creo que un programa completo, y un día vamos a hablar del tema. ¿Cuándo el oprimido, el pobre, el que está en desventaja, al que se le quitó la oportunidad de la igualdad, ¿no? ¿Cuándo y en qué mundo salió a defender a su opresor? El que es parte del poder económico que tanto lastre, que tanto daño le ha hecho al pueblo mexicano. Pues así sucede, así se lee a veces, así también lo vimos en algunos, en eventos recientes, como por cierto este famoso y tan mencionado relanzamiento del PAN, donde relanzaron su marketing, en donde pusieron sobre la mesa una frase de Mussolini, de pues fiel seguidor, admirador y ejecutor de Hitler, ¿no? Patria, familia y libertad. Así de grotesco el mundo en el que vivimos. Vamos a seguir documentando lo que pasa con el caso Salinas Pliego. Estamos esperando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a su adeudo, que recordémoslo o recordémoselo a él por si no lo sabe, porque recordemos también o tengamos en cuenta que el día de su cumpleaños dijo que me digan cuánto es y en 10 días pago. Bueno, no necesitas que te lo diga el gobierno, los mexicanos lo sabemos, 74 mil millones de pesos, señor. Eso es, saque su línea de captura y váyase a pagar al SAT, que es lo que debería de estar haciendo. La Secretaría de Educación Pública Federal anunció el plan de bachillerato que creará 120,000 nuevos lugares en todo el país. Fue también en esta conferencia de hoy cuando el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó el Plan Nacional de Bachillerato, que es una estrategia que creará 120,000 nuevos lugares en la educación media superior para el año 2030, y esto con el objetivo de alcanzar una cobertura nacional del 85%. El funcionario federal explicó que este plan unifica los 32 subsistemas estatales y federales bajo un modelo curricular común y elimina las diferencias entre bachilleratos de primera y de segunda. Recordemos que durante mucho tiempo estaba esa idea de que esta es la escuela buena, esta es la prepa buena, esta es la mala, y había como que una clasificación en el nivel educativo que se daba en las distintas escuelas públicas de México. Bueno, eso se acabó. Para 2025 la SEP ejecutará 88 acciones que abrirán 45,000 lugares equivalentes al 37% de la meta total, mientras que en 2026 se desarrollarán 202 obras para sumar 65,400 nuevos espacios. En total, el proyecto considera 20 nuevos planes de operación antes de diciembre de este año y 52 ampliaciones en escuelas de alta demanda en todo el país. La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Ogla Rodríguez Mora, por su parte, detalló el plan específico para 2026 que contempla una inversión de 5,749.2 millones de pesos en infraestructura educativa como parte del programa La Escuela Cerca de tu Casa. Por cierto que se hizo viral un video que hoy publicó la presidenta en la mañanera del pueblo, en donde alguien le hizo pues es un reggaetón, ¿no? Es una especie de hip hop reggaetonero en donde aparece ella bailando con a este ritmo y hablando de que la escuela, la prepa está cerca de tu casa. Está buenísimo, échale un ojo si tienes oportunidad. Y bueno, el secretario de Seguridad Pública Federal dijo también que hoy el objetivo del gobierno
dista mucho del objetivo que tenían los gobiernos en la época del neoliberalismo. Anteriormente, recordó, se intentaba formar técnicos rápidamente, se intentaba formar mano de obra barata para que salieran rápidamente a maquilar a las fábricas, y así se intentaba canalizar a los jóvenes al sistema de la maquila y de la manufactura. Hoy, dijo, se busca formar jóvenes con educación completa, jóvenes con valores, con sentido social y con sentido solidario. Es un contraste de lo que plantea hoy y de el objetivo, las miras que tiene la política de educación federal en México en comparación con las políticas públicas en materia de educación que había en el periodo de la privatización. Y el gobernador Eduardo Ramírez encabezó la entrega de becas de alfabetización Rosario Castellanos, constancias del programa Chiapas Puede y celulares Alfacel en un acto que reafirma el compromiso del gobierno actual con la educación y la justicia social en Chiapas. Desde la capital del estado, el mandatario chiapaneco destacó que la alfabetización es una de las batallas más nobles y trascendentes de su administración. El gobernador subrayó que enseñar a leer y escribir es uno de los actos más humanistas, pues brinda a las personas herramientas para salir adelante y alcanzar la felicidad. Llamó a las instituciones educativas a no bajar la guardia y a continuar recorriendo los rincones del estado para transformar vidas a través del conocimiento. Ramírez Aguilar anunció que el programa Chiapas Puede continuará acompañando a quienes deseen seguir estudiando y citó a José Martí para enfatizar el espíritu del proyecto. Al venir a la tierra, toda persona tiene derecho a que se le eduque y después, en retribución, el deber de contribuir a la educación de todos. Ahí se refirió al secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, y dijo esto el gobernador del estado en un amplio reconocimiento al trabajo, a la formación y a la visión del secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala. Vamos a escuchar lo que dijo el primer mandatario. Gracias, doctor Roger, porque Roger Mandujano ha hecho un trabajo excepcional, un trabajo que no ha sido fácil. Quiero comentarles que al doctor Roger Mandujano tengo muchos años de conocerlo. Yo lo conocí estudiando el doctorado. Fuimos compañeros del doctorado y yo siempre escuchaba sus reflexiones acerca del método pedagógico para aprender a leer y escribir y otras tesis políticas que compartimos con los maestros y nos hicimos grandes amigos. Nos hicimos buenos amigos reflexionando en la taza de café, la literatura, la filosofía, la historia, la ciencia, la política, las artes y todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y luego llegamos a una profundidad en la reflexión, ¿qué es la felicidad? Y en la felicidad nosotros hemos encontrado muchos ingredientes que desde la parte psicológica se puede generar, desde la parte deportiva se puede generar, pero también desde la parte del alma. Así se refirió a uno de los ideólogos de este proyecto, de este programa tan humano, con el que se le da la mano a quien de alguna manera se quedó atrás. Hoy, la alfabetización es prioridad del gobierno chiapaneco. Por cierto que en el evento estuvieron presentes representantes del Congreso local de Chiapas y autoridades educativas, quienes coincidieron en que la alfabetización no es solo una meta administrativa, sino una conquista moral del pueblo chiapaneco. Un paso firme hacia un Chiapas más justo, libre y consciente. Así coincidieron ellos. Y en Tuxtla Gutiérrez, en medio de un ambiente de alegría vecinal, el presidente municipal Ángel Torres encabezó la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle central de Abastos, ubicada entre la avenida Villaflores y el Boulevard Júpiter de la colonia satélite Loma Larga, una obra que mejora la conectividad y la movilidad en una de las zonas con mayor dinamismo del poniente de la capital chiapaneca. El proyecto contempló más de 190 metros lineales de pavimento hidráulico,
público, además de la instalación de red pluvial, alumbrado público y pintura en fachadas, lo que contribuye a renovar la imagen urbana y elevar la calidad de vida de las familias beneficiadas. Durante este evento, el alcalde capitalino subrayó que estas acciones son parte del compromiso de su administración para seguir transformando Tuxtla Gutiérrez con calles seguras, dignas y funcionales. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por haberme acompañado a esta hora. Te espero mañana miércoles 29 de octubre, aquí a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.